Buenos días, siendo las 9 de la mañana con 9 minutos del 23 de marzo del año 2026, conectados mediante videoconferencia con la sala de audiencias del tercer juzgado unipersonal a fin de continuar con el juicio oral en el presente proceso, que deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en audio, solicitando a las partes que cumplan con acreditarse. Ministerio Público. Señorita juez, ¿cómo está? Muy buenos días. Por su intermedio, saludar a los abogados de la defensa técnica de todos los presentes por el Ministerio Público, Freddy Napoleón Núñez Goicochea, fiscal provincial del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, Distrito Fiscal de Ucayali, con temas generales de ley que habrá en primera sesión. Gracias, doctora. Bien, el señor abogado defensor, doctor Luis Antonio Cachay. Sí, magistrada, gracias, muy buen día por su intermedio. Saludar al representante del Ministerio Público, demás colegas de la defensa técnica. Se acredita el abogado Luis Antonio Cachay Vela con registro del Colegio de Abogados Cayali 382, asume la defensa técnica del ciudadano Wilber Trujillano Alcalá. Los demás datos consignados en la sesión inicial de este plenario, magistrada, téngase por acreditado. Bien, al señor abogado defensor, doctor Alexander Monzón Tapia. Sí, señor juez, muy buenos días y por su intermedio saludo a los conectados en esta plataforma digital. Se acredita el abogado Manuel Alexander Monzón Tapia. Muchas gracias. Para que cumpla con acreditarse el doctor Brian Enrique Pagüeño, Reategui. Buenos días, señorita magistrada, y los demás sujetos procesales conectados en esta plataforma virtual. Se acredita el letrado Brian Enrique Pagüeño Reategui con demás datos indicados en audiencias anteriores en defensa de la ciudadana Jessica Navas Sánchez, que se encuentra en este despacho. Para que cumpla con acreditarse su defendido, doctor. Buenos días, señora magistrada, a todos los presentes. Mi nombre es Jessica Lisbeth Navas Sánchez, con DNI 128-427. Para que cumpla con acreditarse actor civil. Muy buenos días, señorita magistrada, señor representante del Ministerio Público, señores abogados. Les saluda Adelfa Amalia Caldas Fernández, abogada especializada de la Procuraduría Pública Anticorrupción en Cayali. Gracias. Bien, para que cumpla con acreditarse la señora Lisette Rengifo Rojas. Muy buenos días, señorita magistrada. Lisette Rengifo Rojas, con DNI 3090434 y demás datos consignados en la primera sesión. Asimismo, saludo a todos los presentes en esta plataforma. Gracias. Bien, señores, es el estado de continuar con el presente juicio oral, conforme habiendo agotado la prueba personal, lo que corresponde es dar inicio a la lectura de la prueba documental. Iniciaríamos con el oficio 036-2019. Doctor Frey, ¿nos puede precisar de qué folio a qué folio es este documento? Porque aquí me apareciera como si fuera un solo folio, doctor. Existe con un solo folio, doctora. Un solo folio. Según el autoenjuiciamiento, también un solo folio, doctora. Inicia, doctor. Correcto, doctora. Bien, el primer documento o prueba documental oralizada es el oficio 036-2019, PPRU-Goreu, de fecha 14 de enero del año 2019, expedido por la señora Carmen Edith de la Cruz Alayo, en calidad de Procuradora Pública del Gobierno Regional de Ucayali. Documento que va dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali, el cual señala, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mi saludo cordial y a la vez poner de su conocimiento los hechos que se describen en el informe técnico legal número 001-2018, que se refieren al proyecto de inversión pública acondicionamiento turístico del lago de Yirinacocha, región Ucayali,
cuyo presupuesto asciende a 4.353.599 soles, en los que se han contemplado actividades no previstas, causando, al parecer, un perjuicio económico, hechos que se han suscitado durante la jefatura de la DIRCETUR de Jessica Navas Sánchez de Onuqui, del supervisor del proyecto, José Alonso Castillo Tarazona, y del residente del proyecto, Wilber Trujillano Alcalá, que tuvieron vinculación en la ejecución de los componentes y metas del referido proyecto de inversión pública y presumen indicios ilícitos penales contra la administración pública que merecen ser investigados en su calidad de titular de la acción penal. Este documento, doctora, es un documento que constituye la noticia criminal que da origen a la investigación por malversación de fondos. Su importancia y utilidad radica en que la Procuraduría Pública Regional de Ucayali advierte la ejecución de actividades no previstas en el expediente original, asimismo también un prejuicio económico derivado de dichas acciones, y resulta importante también que individualiza en ese sentido a quienes tuvieron vinculación directa en la ejecución de los componentes, tales como la acusada Jessica Navas Sánchez y el señor Wilber Trujillano Alcalá. Resulta importante que, si bien es cierto, hace mención a la primera etapa de este proyecto, como es la formulación del expediente, por eso hace mención a la señora Jessica y al señor Wilber Trujillano. Posteriormente, en la ejecución de dicho documento, ya se aprecia la integración de la señora Lisette Rengifo. Eso sería, doctora, el aporte probatorio del presente documento. Actor civil. Doctora, sin observación. Doctor Luis Antonio Cachay Vela. Sí, magistrada, muy buen día. Efectivamente, en relación a esta documental que ha lecturado el representante del Ministerio Público, efectivamente, reitero, determina el génesis de esta investigación. Pero no olvidemos que más allá de esto es una acción administrativa propia, ¿no?, de los funcionarios que tenían pues que dar trámite a un presunto hecho irregular, ¿no?, inicialmente advertido administrativamente, y que después, pues, obviamente, fue tomado ya por el representante del Ministerio Público como parte, ¿no?, de la ejecución de crímenes. Sin embargo, magistrada, nótese acá que de manera selectiva se ha establecido a 3 personas: Jessica Navas, Castillo Tarazona, Wilber Trujillano Alcalá. Pero no olvidemos que para formulación del proyecto han intervenido otros actores administrativos que pues no han sido mencionados, ¿no?, en este oficio, y que también tampoco en los documentos previos, ¿no?, fueron referidos. En este entendido, magistrada, no encontramos, más allá de lo establecido por el representante del Ministerio Público, la utilidad y la pertinencia y la conducencia de este medio de prueba ofertado por el fiscal. Doctor Manuel Alexander. Sí, señor juez, muy puntual con relación a la documental lecturada. En principio es de advertirse de que, si bien es cierto, es el punto de partida por el cual se ha generado pues esta investigación y lo que nos ha convocado el presente plenario, más cierto es de que no existe mayor desarrollo técnico ni jurídico con relación a este documento administrativo, por cuanto uno no determina momentos, es decir, si bien es cierto, y como lo ha referido el Ministerio Público, que el aporte probatorio que tendría esta documental es pues que es la noticia criminal en donde se advierte, ¿no?, un perjuicio, se ha individualizado, también ha señalado a los actores y hace mención pues a la primera etapa, que es la formulación. Acá ya hemos tenido muy claro que existen 2 momentos, una etapa de formulación y otra etapa de ejecución. En la etapa de formulación, ¿por qué le digo que no tiene mayor sustento ni técnico ni jurídico? Es decir, no se ha realizado un análisis pormenorizado con relación a esta noticia criminal, porque en la etapa de formulación no han participado los que están justamente los convocados para este plenario, para este juicio oral.
¿no? Y por tanto, pues es un despropósito en su oportunidad que se pueda, pues, estimar o valorar dicha documental, por cuanto no ha insertado información veraz, ni mucho menos correspondiente con el presente caso. Y más aún, encuadrado en un delito que a criterio de la defensa no constituye. Muchas gracias. Doctor Brian Apagüeño. Gracias, señorita magistrada. Sí, este medio probatorio ofrecido por el Ministerio Público no acredita la responsabilidad de mi patrocinada. Por el contrario, este documento como tal, lo único que acredita es cómo es que la Procuraduría del Gobierno Regional en aquel momento dirige específicamente la denuncia contra tres ciudadanos en específicos, ¿no? Donde uno de ellos ni siquiera ha sido procesado en la presente investigación, sino ingresado como testigo. Y dos, de que supuestamente lo que está poniéndose en tela de juicio, lo que se está poniendo en debate o en conocimiento es respecto a un presunto perjuicio en la ejecución, ¿no? Y sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ejecución, por el principio acusatorio, mi patrocinada en dicha fecha era locadora y contratada como supervisora, ¿no? Por lo tanto, este documento por sí solo solamente es la comunicación de una noticia criminal que no vincula directamente a mi patrocinada y por el contrario solo se acredita pues una denuncia bastante dirigida con el fin pues evidentemente de excluir la responsabilidad de otros funcionarios que evidentemente o aparentemente tuvieran responsabilidad. Eso sería todo, señorita magistrada. Siguiente documento, Ministerio Público, es el informe legal. Informe legal 01-2018, doctora. Sí, indica aquí de folios 2 a 8. Así es, Se doctora. tiene a la vista, efectivamente es un informe que tiene folios, en el expediente judicial indica de folios 40-46. Ministerio Público. Sí, doctora. Este informe técnico legal número 001-2018, el cual tiene relación con el medio probatorio anterior, doctora, ya que el anterior, mediante este oficio, se adjunta este informe técnico, el mismo que lo convierte en conducente. Este documento es expedido por la acusada Lisette Rengifo Rojas, el mismo que va dirigido al señor Edwin Orlando Soto y Delfonso, quien también ha sido testigo en el presente contradictorio. Señala como asunto descargo administrativo, fundamento técnico legal, carta 021-2018, referencia, proyecto de inversión pública, acondicionamiento turístico del lago de Yarinacocha, fecha 5 de noviembre del año 2018. De lo relevante, es importante los antecedentes para ponernos en contexto, y la acusada señala que con fecha 29 de octubre del presente año, siendo las 11 de la mañana aproximadamente, el abogado Edwin Orlando Soto y Delfonso, en representación y en calidad del gerente de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica de la sede central del Gobierno Regional de Ucayali, del Departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Callería, quien emite a la suscrita la carta 021-2018, tal y como consta en los documentos de referencia, para solicitar de manera urgente y en el y otorgando el plazo de 72 horas de recibida la misma, cumplir con remitir al presente el respectivo descargo administrativo con el debido informe, en el cual solicita que sustente con las debidas justificaciones técnicas y legales, habiendo ostentado la suscrita el cargo de confianza de directora regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali, DIRCETUR, en el marco de ejecución del proyecto de inversión pública, acondicionamiento turístico del lago de Yarinacocha, región de Ucayali, sobre actividades no contempladas en el cronograma de ejecución de desembolsos transferido por el Plan Copesco Nacional del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, para que haya incrementado las metas del componente 2 para la adquisición de vehículos por un monto de 560.467 soles, asimismo el monto de 183.700, tal y como consta en los cuadros 1 y 2. Posteriormente, quien suscribe
emite la carta 03-2018 de fecha 30 de octubre del 2018 dirigido al abogado Orlando Soto y Delfonso, gerente de la Oficina Regional Jurídica de la sede central del Gobierno Regional de Ucayali, el mismo que fue presentado y recepcionado el 31 de agosto del 2018 solicitando la ampliación del plazo. En cuanto al punto número C, dice mediante resolución ejecutiva número 009-2015, fecha 2 de enero del 2015, aprobado por el señor Manuel Gambini Rupay, como titular del pliego número 462, en condición de gobernador regional de Ucayali, resuelve en el artículo primero designar a la señora Jessica Lisbeth Navas Sánchez Yunuki en el cargo de confianza como coordinadora regional sectorial del comercio exterior y turismo del gobierno regional de Ucayali, conforme se adjunta al presente descargo. Punto D, que mediante contrato de servicios de colaboración de estudios definitivos 025-2015, suscrito el 2 de mayo del año 2015, la Dirección Regional Sectorial del Comercio Exterior y Turismo de Ucayali contrató los servicios del señor José Alonso Castillo Tarazona para que elabore el estudio definitivo del componente de gestión turística del proyecto Acondicionamiento Turístico del Lago de Yirinecocha en un plazo de 10 días calendarios, conforme se estipula en el tercer párrafo, considerando de la resolución ejecutiva 618, por lo que se adjunta el presente informe de descargo. Punto E, asimismo cabe señalar y de manera objetiva y veraz que mediante resolución ejecutiva 618-2015 de fecha 20 de julio del año 2015, aprobado por el señor Gambini Rupay, en su condición de titular del pliego 462 y en condición de gobernador regional de Ucayali, resuelve en su artículo primero aprobar el estudio definitivo del componente gestión turística del proyecto Acondicionamiento Turístico del Lago de Yirinecocha con código SNIP 107-180 correspondiente al Sistema Nacional de Inversión Pública con un presupuesto de 4.353.599 soles. Incluido IGB, simultáneamente resuelve en el artículo 2 disponer la ejecución del referido proyecto a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali, estipulado en el cronograma de actividades contenidas en el estudio definitivo. Posteriormente, literal F, que mediante resolución ejecutiva 618, se advierte expresamente en los párrafos quinto y sexto, correspondiente a la primera y segunda hoja, de la misma haciendo mención sobre las gerencias y oficinas regionales pertenecientes a las sedes central del gobierno regional que participan con el visto bueno de dicho acto resolutivo, la conformidad de aprobación. En el punto G señala mediante resolución 643-2015 emitido el 3 de agosto del 2015, se resuelve primero aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por la señora Jessica Navas Sánchez del cargo de directora sectorial del Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali, considerado de confianza, dándose las gracias a los servicios prestados, debiendo hacer la entrega de cargo conforme a ley. El punto H, por consiguiente, cabe señalar y precisar que mediante el mismo acto resolutivo indicado en el acápite precedente, línea arriba, de fecha 3 de agosto de 2015, artículo segundo, designar a partir de la fecha al economista Lisset Rengifo Rojas en el cargo de directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Dircetur en el Gobierno Regional de Ucayali. Punto F, resolución ejecutiva 453, emitido el 5 de julio del 2016 por el señor Gambini en su condición de gobernador regional. Artículo primero, dar por concluida a partir de la fecha la designación de la señora Lisset Rengifo Rojas en el cargo de directora regional de Comercio Exterior y Turismo. El siguiente punto, mediante resolución 453-2016, de fecha 5 de julio de 2016, cabe señalar o indicar de manera enfática que resuelve en su artículo segundo designar a la señora Jessica Lisset Navas Sánchez Yunuki en el cargo de directora regional de la DIRCETUR, por lo que se realiza la presente delegación y aceptación, y es preciso estar que dicha designación en lo referido al cargo de confianza se estaría configurando por segunda oportunidad. En cuanto al objeto
que señala en dicho informe establecer de manera objetiva, exhaustiva y clara y precisa en el presente informe sobre las disposiciones y procedimientos legales respecto a los sistemas y o mecanismos administrativos que permitieron la viabilidad para las adquisiciones de los bienes, contemplando en el estudio definitivo, en el marco de ejecución del componente 2, adecuada gestión turística del proyecto, acondicionamiento turístico del lago de Arinacocha, con código SNIP 107-180, cuyo presupuesto es de 4.353.599, correspondiente al Sistema Nacional de Inversión, por cuanto, y visto los considerandos de los hechos acontecidos y en estricto cumplimiento a la aplicación de mis facultades y atribución referida mediante resolución ejecutiva 643 a partir del 3 de agosto del 2015. Se debe hacer mención también que en cuanto a la finalidad técnica y legal, en este caso de la señora Lisette Rengifo, entendemos como un elemento de descargo administrativo, y ella señala que la finalidad del presente informe era desvirtuar y deslindar categóricamente la pregunta formulada o la imputación efectuada a su persona en el marco de responsabilidades administrativas y competencias funcionales delegadas en el uso de facultades y atribuciones conferidas mediante acto de designación de cargo considerado de confianza en los periodos comprendidos en las mismas. Teniendo en cuenta ello, señala ciertos artículos como el 7.8 de la Constitución Política del Perú, el artículo 4 del capítulo segundo de las normas de gestión presupuestaria. Asimismo, hace mención también a la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, vigente en ese entonces. Hace mención también al artículo 351 del Código Penal, enfocado más en ese sentido, tema de usurpación de autoridad, títulos y honores. Asimismo, al artículo 25 del capítulo 2 del Reglamento de Organización y Funciones, haciendo mención que el gobernador es la persona a cargo de celebrar y descubrir en representación del gobierno regional de Ucayali contratos y convenios y acuerdos relacionados a la ejecución y concesión de obras y proyectos. Señala, en mérito a lo solicitado mediante la Carta 021, por cuanto remito a través de la Oficina Regional Jurídica de la sede central del Gobierno Regional de Ucayali, el Departamento de Ucayali, quien suscribe acreditará el debido desliz de responsabilidad administrativa conforme a facultades y atribuciones delegadas a través de la herramienta de gestión y normativa legal vigente. La formulación específica que se le realiza a la mencionada acusada, la señora Rengifo, es una pregunta que deberá responder cuáles fueron sus justificaciones técnicas y legales que su persona, en su condición de directora regional de DIRCETUR, en el proyecto de acondicionamiento turístico del lago de Yarinacocha, región de Ucayali, realice actividades no contempladas en el cronograma de ejecución de desembolso de los fondos transferidos por Copesco para que haya incrementado las metas del componente 2 para adquisición de vehículos por un monto de 560.467. Se le adjunta el cuadro A, donde hace mención al subcomponente capacidad de planificación y gestión turística, propuesta de institucionalización del ente gestor público privado para el destino turístico, un ómnibus turístico y motos lineales. El ómnibus por el monto de 399, las motos por el monto de 22.830. Así, el otro subcomponente, gestión del proyecto, gastos generales, una camioneta 4x4 por el monto de 131.000 con 27 soles y una moto lineal por el monto de 7.610. Todo ello hace un total de 560.467. Realiza sus descargos, que básicamente son los mismos señalados por el abogado de la defensa técnica. Sin embargo, consideramos importante resaltar lo siguiente. En cuanto a las conclusiones a las que ha llegado y presenta en su informe la mencionada acusada,
Señala, la suscrita no intervino en ninguna de las fases de aprobación del expediente técnico que contenía el componente número 2, adecuada gestión turística del proyecto, del, adecuada gestión turística del proyecto de inversión pública, acondicionamiento turístico del lago Irinacocha con código SNIP 107-180, por razones que no ostentaba en dicho periodo el cargo considerado de confianza, directora regional del Comercio Exterior y Turismo y del Gobierno. Señala la suscrita, perdón, la suscrita no realizó actividades que no estuvieran contempladas en el cronograma de ejecución de desembolsos de los fondos transferidos al Plan Copesco del Comercio Exterior y Turismo Mincetur, por lo que no se consignaron incrementos en las metas componentes 2 para efectuar la adquisición de bienes, ya que se respetó a cabalidad en todos los extremos la ejecución mencionada del expediente técnico. 5.3. Resulta importante señalar acá lo que dice la acusada. La suscrita acredita y fundamenta y pone en evidencia de manera contundente y fehaciente que la señora Jessica Lisbeth Nava Sánchez Yonuki fue quien ostentó el cargo considerado de confianza, directora regional del Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali, según resolución 09-2015 con fecha 2 de enero del 2015. Asimismo, con fecha 20 de julio del 2015, se aprueba y se transfiere el proyecto de inversión pública, acondicionamiento turístico del lago de Yirinacocha, región de Ucayali, con código SNIP 107-180, a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ucayali, efectuado mediante resolución ejecutiva regional 618-2015, conforme a se indican los incisos C y E, numeral 1 de los antecedentes del presente informe. 5.4. La suscrita acredita y fundamenta y pone en evidencia de manera contundente que el señor José Alonso Castillo Tarazona fue quien elaboró el expediente técnico y estudio definitivo del componente 2, gestión turística del proyecto, acondicionamiento turístico de la Irinacocha con código SNIP 107-180, conforme se indica del inciso D del numeral 1 de antecedentes como se advierte, argumentos técnicos legales. La suscrita acredita y fundamenta y pone en evidencia de manera contundente que fue el señor Manuel Gambini, en su condición de gobernador regional, quien aprobó el estudio definitivo del componente gestión turística, acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región Ucayali. 5.6. La suscrita advierte y acredita y fundamenta y pone en evidencia de manera contundente que las gerencias y oficinas regionales pertenecientes a la sede central del Gobierno Regional de Ucayali, como la Gerencia General 1, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Administración y Oficina, fueron quienes participaron de manera directa con el visto bueno en dicho acto resolutivo como señal y previa verificación y revisión técnica en presunta aplicación y cumplimiento conforme a ley y modificación vigente que rigen en el sistema de administración del sector público para otorgar la conformidad de aprobación del estudio definitivo del componente de gestión turística del proyecto. 5.7. La suscrita acredita y fundamenta y pone en evidencia de manera contundente y fehaciente que la Gerencia Regional de Infraestructura de la sede del Gobierno Regional de Ucayali tenía la condición de área usuaria según competencias asignadas conforme a los numerales 4.1 y 4 de los argumentos técnicos. La suscrita refuta y desvirtúa y rechaza categóricamente respecto a los puntos que se pretende imputar y o atribuir a mi persona de tal manera, de tal responsabilidad administrativa, sin haber sido nombrada para participar del proceso de formulación, revisión y aprobación que requería el expediente técnico conforme lo dispone y modifica, conforme lo dispone ley y modificatorias que regulan la administración del sector público. Eso sería en cuanto a lo relevante en el presente documento, donde, doctora, básicamente debemos señalar que si bien es cierto, la acusada
rechaza categóricamente los hechos administrativos que se le atribuye. Ella hace mención únicamente a la formulación, revisión y aprobación del expediente técnico. Incluso al respecto, hace referencia a sus conclusiones, que en ese entonces quien tendría responsabilidad era la señora Navas. En el punto 5.2 incluso admite que se enmarcó a dar cumplimiento exclusivo a la adquisición de bienes, pero también hace mención en mérito a ello, doctora, que ella sí habría tenido la administración de fondos en el periodo en que fue ella directora, la señora Lisette Rengifo. Asimismo, debemos señalar, señorita juez, que dicha persona, en calidad de directora de la Direcetur, era la responsable, en ese caso, de la gestión presupuestaria durante su mandato, y el hecho de que ella obtuviera, en todo caso, o heredara en ese sentido un presupuesto, no anula su deber de verificar la legalidad de cada desembolso, ¿no? Antes de realizar su informe, que es finalmente lo que a ella se le imputa. Un aspecto importante también respecto a las conclusiones, doctora, y nuestro aporte probatorio, es que la señora Regifo señala que la gerencia regional de infraestructura era el área usuaria, ¿no? Sin embargo, al ser ella directora de la unidad ejecutora, en este caso de Dircetur, al momento en que se realizaron las adquisiciones, vale decir en los meses de noviembre, diciembre del año 2015, se le atribuye pues que dicha persona aprobó los requerimientos técnicos autorizados para la compra de los vehículos, pese a que ella ya había tomado conocimiento de las advertencias de Copesco de que estos hechos fueron irregulares. En ese sentido, doctora, debemos tener claro que si bien es cierto, este informe señala en ese sentido la primera etapa de formulación del expediente, donde ella misma hace responsable a la señora Jessica Navas, debemos señalar que quien ejecutó finalmente estas adquisiciones, tiempo posterior, fue la señora Lisette Rengifo, en el tiempo en que fue directora. Ese es el valor probatorio, doctora. Muchas gracias. Actor civil. Doctora, no tenemos observación, gracias. Doctor Luis Antonio Cachay. Sí, magistrada, gracias por su intermedio. Se ha leído, pero se ha escuchado detenidamente la lectura que hizo el representante del Ministerio Público respecto a esta documental. Y de todo el extracto, solo se ha advertido que en este documento no se hace mención alguna al ciudadano Wilder Trujillano Alcalá. En consecuencia, entiende esta defensa técnica que esta documental, más allá de pretender acreditar responsabilidad del ciudadano antes mencionado, muy por el contrario, abona, ¿no?, a nuestra tesis respecto a su inocencia en el delito que hoy se le imputa. Sin embargo, también, magistrada, es de precisar y resaltar algo en cuanto al punto de antecedentes. En su literal E, que es justamente la resolución ejecutiva regional que aprueba, ¿no?, el estudio definitivo del componente 2 de este proyecto. Y nótese acá, este estudio se aprueba por un monto de 4.353.599.68 nuevos soles. Pero lo que se está discutiendo en este plenario es una afectación de 560.467 nuevos soles, ¿no?, por la compra de vehículos que se hiciera en su etapa de ejecución de este proyecto. Esto, magistrada, pues determina que la investigación inicialmente realizada, ¿no?, por un anterior fiscal, como ya lo dijo alguna defensa técnica, pues está
ciertamente direccionada para algunos personajes de la política y de la administración pública que desempeñaba en aquel entonces en el gobierno regional de Ucayali. También, magistrada, es de resaltar en el mismo punto antecedentes, literal F, que este proyecto, y que hoy es discutido en cuanto a su componente 2, de adquisición de vehículos, ¿no? En este literal se establece todo el íter administrativo en su primera fase del proyecto. Y se hace mención también ahí, literal F de este informe técnico de sus antecedentes, quienes han participado, ¿no? O qué gerencias intervinieron en la primera etapa, ¿no? Que fue la formulación de este proyecto de inversión pública. Sin embargo, se hace notar que estos funcionarios no fueron incluidos en este proceso de investigación y menos, bueno, hoy están sometidos a este proceso injusto. También, magistrada, algo que llama la atención a esta defensa es en el punto 4 de este informe, formulación específica. Ahí, la hoy procesada, ¿no?, licenciada Lisset, quien en su momento fue directora regional de la DIRCETUR, nos esquematiza un cuadro, ¿no?, donde se detalla, ya se dijo inicialmente que es el componente 2. Técnicamente también se dijo que hubo subcomponentes. Y la licenciada en aquel entonces nos detalla en este informe, ¿no?, los subcomponentes: capacidad de planificación y gestión, gestión del proyecto, la acción a realizar, las metas, ¿no? O sea, qué se va a adquirir, la cantidad y los importes, que sale justamente 560.467, que es lo que presuntamente, pues, ¿no?, se ha desviado. Se ha desviado, pero no sabemos a dónde, ¿no? Eso es lo que nos dice el representante del Ministerio Público. Él en su tesis incriminatoria dice que sí se ha desviado, pero no nos está diciendo a dónde. Ahora, en la siguiente página, cuadro B, nos ponen también adquisición de 2 embarcaciones acuáticas. ¿Cuál es la observación? ¿No? De que se ha considerado como afectación la compra de esos, del Mirabús, de la camioneta y los 4, pero no se ha considerado esto. ¿Qué deja advertido? Que no hemos tenido una investigación fiscal, en todo caso prolija, pues, ¿no? Prolija. Porque si yo soy fiscal, entonces también incluyo esto. Y acá hay hubiera una afectación de 183.000.70 nuevos soles, ¿no? Y es la adquisición de 2 embarcaciones acuáticas. La pregunta sería, ¿por qué no se incluyó también este monto? ¿Por qué no se dijo también que fue afectado este monto? Y en vinculación a lo que se ha referido también en las conclusiones de este informe, se hace notar el 5.2, ¿no?, donde efectivamente, pues, también se corrobora de sus hechos, ¿no?, o de sus fácticos, ¿no?, las metas y componentes que fueron que fue aprobado en aquel entonces por la resolución ejecutiva regional ya descrita, ¿no?, y por la autoridad gubernamental de aquel entonces, ¿no? También, magistrada, tener en cuenta la conclusión 5.6, donde la licenciada Lisset, en aquel entonces en su condición de directora regional de la DIRCETUR, también nos establece quiénes intervinieron en todo ese proceso de ejecución. Y es donde justamente, bueno, se hizo técnicamente esa variación presupuestal. Y hoy se imputa a personas de repente, ¿no?, que cuando ya te traen, bueno, en la argot administrativa, sino el paquete a tu mesa, tú tienes que ejecutarlo. Y eso es lo que se hizo con ese proyecto y con ese componente, que ya estaba diseñado, que ya estaba definido,
Ya estaba aprobado y solo quedaba ejecutarlo. Porque de repente, si no ejecuto, también me hubiera abierto incurso, pues, ¿no?, en un procedimiento administrativo disciplinario o de repente hasta penal. Ahora, recogiendo los alcances de este informe, no se aprecia de todo el texto alguna mención del ciudadano Wilber Trujillo, que se haya hecho en relación al ciudadano Wilber Trujillano Alcalá, que interviene en la etapa de ejecución con los requerimientos que él hace para la adquisición de estos vehículos. Pero como ya se explicó, estos requerimientos son a mérito de un proyecto ya aprobado. Y como él está en este íter administrativo, ¿no?, en este medio, como quiera decirse, él envía su requerimiento, pero eso no es una autorización de compra. Porque ese requerimiento tiene que pasar o pasó por la Dirección de Turismo, para que la Dirección de Turismo eleve a la alta dirección, apruebe y pase, pues, abastecimiento, logística, quienes hacen la compra. En consecuencia, magistrada, lo único que hace este medio de prueba es abonar la inocencia a favor de mi patrocinado, mas no prueba o determinaría su responsabilidad, ¿no?, por la cual hoy se le viene acusando. Ha concluido esta defensa en cuanto a este medio de prueba. Doctor Manuel Alexander Monzón Tapia. Sí, señor juez. Señor juez, respecto de esta documental lecturada, básicamente, pues, es un informe que realiza mi representada, justamente donde formula un descargo administrativo, ¿no? Señala técnico y legal. De todo lo que se ha referido y lo que ha lecturado el Ministerio Público, si nos ceñimos específicamente en la parte de las conclusiones, es lo que ya se ha venido expresando, señalando, manifestando, todo lo que se ha realizado desde un primer momento, específicamente en el hecho de que lo que se ha ejecutado justamente ha sido un expediente definitivo, un estudio definitivo, expediente técnico, el mismo pues que ha sido aprobado por una resolución del mismo titular del pliego del gobierno regional de Ucayali. No hubo, y es algo muy importante que ha señalado en el punto 5.2, no hubo incrementos, no se consignaron incrementos en las metas del componente 2 para efectuar las adquisiciones de los bienes. Específicamente se ha ejecutado el monto recogido o presupuestado inicialmente, y no solamente eso, señora juez, sino que también las personas quienes han intervenido, ¿no?, para la elaboración de este estudio definitivo, ¿no?, justamente como lo vendría a ser el señor José Alonso Castillo Tarazona, ¿no?, quien elaboró, dicho sea de paso, el estudio definitivo de expediente técnico, ¿no?, fue quien se encargó también de la supervisión de dicho proyecto. Ahora bien, señora juez, también es importante resaltar quienes han visado, a quienes han puesto sus vistos buenos, justamente en dicha resolución, en donde aparece la firma del gobernador para la ejecución de este estudio definitivo. Y en dicho estudio definitivo estaban contemplados los bienes cuestionados. Lo que el Ministerio Público señala, pues, es que hubieron irregularidades, ¿no? Lo que no dice el Ministerio Público, si es que estas irregularidades administrativas, ¿no?, alcanzarían, pues, para que pueda ser ventilado en este estadio, ¿no? Y más que todo en un proceso penal. Más cierto es de que dentro de dicho informe ha quedado sentado y acreditado que no existe ningún tipo de perjuicio al Estado y que todo se ha ceñido conforme a lo
realizado inicialmente por parte de la unidad formuladora y que todos ha tenido que ceñirse en estricto conforme a la documentación establecida desde un primer momento. Sentado también desde los momentos y tiempos en donde interviene mi defendida y que simple y llanamente ella ha respondido, en todo caso ha presentado este descargo con el fin de deslindar todo tipo de responsabilidad, porque como lo volvemos a repetir y para cerrar nuestra intervención, lo que se ha ejecutado ha sido un expediente por la que han pasado diversas áreas en donde han intervenido especialistas, ha intervenido un consultor y ha sido validado por el área correspondiente. Sin más, señora juez, esta documental, bueno, ha venido, bueno, está corroborando nuestra teoría del caso y lo que anteriormente se ha venido expresando en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Doctor Brian Enrique. Gracias, señorita magistrada. Sí, esta documental en esa misma línea no acredita de ninguna manera la responsabilidad de mi patrocinada Jessica Navas Sánchez. ¿Por qué, señorita magistrada? Porque esta, al igual que la primera documental, pues cómo es que este proceso, esta investigación ha sido dirigida, no con el ánimo no de perjudicar a los hoy acusados, porque se puede advertir que la funcionaria de aquel momento que emite este informe, la señora Lisette Rengifo Rojas, literalmente ha indicado en su considerando 4.13 y también en sus conclusiones incluso, quiénes serían los presuntos responsables. Por ejemplo, en el punto 4.1.3, ¿qué es lo que dice? Parte final del párrafo, dice, ¿no? Asimismo, el referido proyecto de inversión pública fue aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional 618-2015, de fecha 20 de julio del 2015, lo cual demuestra fehacientemente que la formulación del proyecto en mención estuvo a cargo bajo responsabilidad directa del señor José Alonso Castillo Tarazona y bajo la responsabilidad de la gerencia de infraestructura en condición de área usuario, más no por mi persona, dice, ¿no? Entonces, Fiscalía desde el principio sabía quiénes eran los responsables de haber hecho esta modificación en el expediente o estudio definitivo. Era la gerencia de infraestructura, no la DIRCETUR. Segundo, incluso mencionan pues que quienes hacía estas conversaciones directas, coordinaciones directas, no era ni la directora de DIRCETUR u otro trabajador, sino era directamente, dice el señor José Alonso Castillo Tarazona, quien ni siquiera fue considerado como imputado en este proceso. En ese mismo sentido, considero que se ha hecho una interpretación errónea por parte del Ministerio Público al indicar que supuestamente esto acredita la responsabilidad de mi patrocinada. Yo creo que se interpretó mal en el sentido de que en este informe se dice que mi patrocinada tenía el cargo de coordinadora y que eso era un cargo de confianza. Eso es falso, porque el cargo de coordinadora que ella ostentó entre septiembre a diciembre del 2015 era sujeto bajo un contrato de locación de servicios, que como sabemos, pues es un contrato que no tiene vinculación directa con la entidad, es un contrato por terceros, por lo que hace una interpretación equivocada, creo, en el informe cuando dice tenía el cargo de confianza como coordinadora. Eso es falso, era un contrato de locación. Y si nos ceñimos netamente al derecho laboral, pues obviamente la señora no tenía ninguna injerencia en el presupuesto o para modificar el presupuesto u otros componentes, ¿no? Asimismo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La misma señora Lisette en este informe, aparte de responsabilizar directamente el cambio o la modificación del estudio definitivo a la gerencia de infraestructura, ¿no? También menciona que en el presente estudio definitivo lo único que ella hizo, dice, ¿no? Me dieron un expediente, un estudio definitivo, y yo nomás ejecuté. Mi labor fue como directora ejecutar, porque así me estaba ordenando el gobernador mediante un acto resolutivo. ¿Y por qué yo lo hice? Porque estaba la firma de todos los funcionarios especializados en el tema. Estaba la firma del gerente de infraestructura, estaba la firma del asesor legal, que en este juicio ha venido a decir que no se acuerda de nada, que eso no sabía.
Pero más adelante vamos a ver que sí sabía muchas cosas y sin embargo no se le procesó a esta persona. Por eso indico de que este documento, al igual que el primero, solo nos demuestra cómo es que Fiscalía no hace una investigación objetiva y por el contrario, al primer informe, a la primera denuncia, activa la persecución penal sin ni siquiera investigar quiénes habrían sido los presuntos responsables de este cambio y si este cambio efectivamente fue un acto irregular, porque desde el primer momento que presentan este informe dicen e indican específicamente quiénes hicieron el cambio, quiénes son los responsables, incluso con nombre y apellido, y sin embargo ahí sí Fiscalía se hacen los ciegos, ¿no? Entonces, señora magistrada, esto no prueba de ninguna manera la responsabilidad de mi patrocinada. Además, por último, hay que tener en cuenta que lo que se está debatiendo en este proceso no es la etapa de formulación y aprobación, ojo, sino lo que se está debatiendo es la ejecución, principio acusatorio. Si nosotros leemos la acusación, lo que Fiscalía dice, ¿por qué han ejecutado? Dice, ¿no? Pero no está debatiendo, no puso en debate en tela de juicio el tema de la formulación y aprobación. Y este informe solo se centra en eso. Por eso indico que no demuestra de ninguna manera la responsabilidad de la señora Jessica Navas, porque en esa época mi patrocinada estaba contratada como locadora, que no es un contrato de confianza. Es todo, señora juez. Bien, doctores, avanzamos hasta este punto. Tenemos fecha programada para el 25 de marzo, 12 del mediodía. Continuamos con lectura de prueba documental. Estamos por concluir, doctores. 10 de la mañana con 1 minuto. Buenos días, cuídense y buen inicio de semana. Gracias. Gracias, doctor.